El próximo 14 de noviembre entrará en circulación un nuevo sello lanzado desde la empresa pública Correos para conmemorar el centenario del nacimiento del Partido Comunista de España. El precio son 75 céntimos y en él se pueden ver los símbolos de la ideología comunista: la hoz, el martillo y la estrella de 5 puntas roja, dibujados con los colores de la bandera de la Segunda República: rojo, amarillo y morado. Es curioso que en pleno debate de la Ley de Memoria Democrática se critique a Almeida en la inauguración de la estatua del Legionario y a la vez se homenajee al Partido Comunista con este sello. Soy Belén Montes y hoy en el debate, ¿por qué España es tan condescendiente con el comunismo? Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. Desde la propia empresa de Correos escriben que este sello nace para conmemorar la fundación del Partido Comunista de España. La formación política, escriben, celebró en marzo de 1922 su primer congreso con rostros de mujeres y hombres que decidieron comprometerse para cambiar la realidad de un país injusto y desigual. Son palabras que pueden leerse en la página web de Correos y que definen al Partido Comunista como el motor de las fuerzas que lucharon por la democracia. En 1997 se publicó el Libro Negro del Comunismo, que conmemoraba la Revolución de Octubre. Los datos que aporta en sus páginas se obtuvieron de los archivos de Moscú y revelaban que la cifra de muertos, por ejemplo, era 4 veces más que los atribuidos a Hitler: 60 millones de la República Popular China, 20 millones de la Unión Soviética, 2 millones en Corea del Norte o 100.000 en España durante la represión en la zona republicana durante la Guerra Civil Española. El libro documenta la historia de la represión política de los estados comunistas, donde se incluyen los genocidios, ejecuciones extrajudiciales, deportaciones y hambrunas creadas artificialmente. Saludamos a Juan Carlos Girauta, amigo, escritor y periodista. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de hablar con vosotros. Correos emite un sello con la hoz y el martillo comunista y los colores de la bandera republicana. ¿Es lícito que se celebre de esta manera el comunismo? En realidad no. De hecho, somos un Estado miembro de la Unión Europea y el Parlamento Europeo fue muy claro en su resolución respecto a los totalitarismos. El comunismo, a ese respecto, está equiparado al nazismo. Es una forma de totalitarismo sangrienta, que durante el siglo XX pues, produjo más de 100 millones de muertos. De hecho, muchos más, pero no se puede concretar porque los datos sobre China son muy oscuros, no son opacos. Entonces, me parece un dislate pues, similar al de que a alguien se le ocurriera hacer una emisión de sellos nazis, ¿no? Porque en España, Juan Carlos, desde algunos sectores se es tan condescendiente con el comunismo. No, porque el comunismo tiene buena fama. El comunismo hay que tener en cuenta que son los creadores, los generadores de un tipo de agitación y propaganda que triunfó. Es decir, la Comintern, Minsenberg y la Comintern representan una forma de hegemonía ya en los años 30 clarísima en el mundo, por la cual, pues, por ejemplo, teníamos en Europa frentes populares, como podía ser el Frente Popular en España, que se alzó con la victoria de forma más o menos rara en febrero del 36. Había otros frentes populares en Europa que es sabido ya a estas alturas, no cabe ninguna duda de que estaban absolutamente controlados por Stalin. Sin embargo, eran las opciones de la intelectualidad y de la gente, digamos, más o menos culta. Después, a lo largo de la segunda posguerra, quiero decir de la posguerra, no de la española, sino de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en todo Occidente tuvo predicamento el tipo de intelectual que
era amigo de lo que los comunistas llamaban el compañero de viaje, ¿no? Un compañero de viaje. Entonces, siempre lo han hecho muy bien y ahora mismo no olvidemos que hay comunistas en el gobierno de España, ¿no? Uh-huh. Es decir, que, claro, ¿por qué esa forma de totalitarismo goza de mayor predicamento de lo que merecería? Es más, goza de respeto cuando lo que merecería es la condena unánime, ¿no? Bueno, pues porque han sido los maestros de la propaganda, siempre. El comunismo, como dices, está en el gobierno de España, pero fue uno de los males del siglo XX. ¿Cómo puede ser que dos situaciones tan antagónicas como es el gobierno de un país y uno de los males del siglo XX se junten y estén en el mismo sitio? En primer lugar, hay una, digamos, cuando cayó el comunismo en el 89 y cuando digamos, hace unos 30 y tantos años eso empezó a ser ya peor visto, en España los comunistas empezaron a esconder sus siglas, ¿no? Actuaron como Izquierda Unida y entonces no se veían carteles del Partido Comunista, no se veían carteles con el martillo y la hoz. Digamos que se avergonzaban un poco y hacían bien en avergonzarse. Lo que sucede es que el tiempo ha pasado y como les han convencido de que la historia de España pues es una historia donde una benéfica república impolutamente democrática, donde los socialistas, los comunistas, los anarquistas, los separatistas catalanes y toda esta gente, pues gobernaban con las mejores intenciones y pacíficamente y de acuerdo con la ley, y hubo un golpe de Estado fascista sin venir a cuento y se cargó aquello. Bueno, con este cuento chino de fondo como doctrina oficial, porque esta es la verdad oficial en España, pues claro, llega un momento en que todo se tuerce y puedes permitirte en el año 22 nada menos que hacerle una omisión de sellos como si se tratara de algo respetable al Partido Comunista de España, el responsable de la matanza de Paracuellos, no sé, el responsable de las matanzas de otros comunistas incluso, ¿no? Andreu Nin del POUM es que lo desollaron, o sea, le arrancaron la piel, ¿no? Estas sí se las gastaban los comunistas. Las checas comunistas en España practicaban torturas que no te podría describir ahora porque los oyentes no lo soportarían, ¿no? Entonces, Juan Carlos, honrar con un sello al comunismo es una manera de tenderle la mano o incluso darle las gracias. Es una canallada, sí, es una canallada. Pues Juan Carlos Girauta, periodista, escritor, muchísimas gracias por este análisis. Muchas gracias a vosotros. Saludamos también a Isabel San Sebastián, periodista y escritora. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Encantada de saludarles y de acompañarles en este podcast. Un sello conmemorando el centenario del nacimiento del Partido Comunista en España. ¿Era de esperar con el gobierno de Sánchez o choca igualmente? Hombre, con el gobierno de Sánchez Podemos, con el gobierno socialcomunista era de esperar, por supuesto. Ellos no se avergüenzan de su pasado, me refiero a la parte podemita del gobierno, ni lo más mínimo. La reivindican con orgullo y están aprovechando su presencia en el gobierno para hacerlo a través de un sello. En la página web de Correos se elogia, y cito literalmente, a los rostros de mujeres y hombres que decidieron comprometerse para cambiar la realidad de un país injusto y desigual. Isabel, ¿se está intentando blanquear la realidad del comunismo? Bueno, se está evidentemente intentando blanquear las cientos de millones de muertos, asesinados que tiene el comunismo a sus espaldas y, por supuesto, no solo el comunismo internacional, sino también el comunismo español. Me gustaría que les preguntaran a muchos comunistas qué opinan de Dolores Ibarruri y de lo que hizo con Stalin en la Unión Soviética, con sus propios compañeros, ¿no? Por supuesto que se está intentando blanquear, lo cual es tanto más grave cuanto que estamos en plena resurrección de la guerra civil y la posguerra. Bueno, pues si hay que hablar de aquellos horrores, habrá que hablar de todos, no solo de los de un bando, ¿no? ¿Y cómo puede ser, Isabel, que haya llegado al gobierno de España el comunismo del que estamos hablando?
Mira, voy a contarte rapidísimamente una anécdota. Yo tuve la fortuna de cubrir la caída del comunismo en Europa del Este para el diario ABC. Estuve en Hungría, en Checoslovaquia, en Bulgaria, en la propia Unión Soviética, en las repúblicas bálticas. Y recuerdo perfectamente al llegar a Bulgaria, el taxista que me llevaba del aeropuerto iba para el juicio de Zhivkov, del dictador procomunista, del dictador comunista prosoviético que había caído y que iban a juzgar. Y el taxista que me llevaba me preguntó de dónde era, le dije que española, de dónde en España, vasca. Dije, son ustedes los que tienen la ETA. Y dijo, sí, sí. Me dice, ¿y por qué mata la ETA? ¿Qué es lo que quieren? Dije, pues quieren fundar en el País Vasco una república comunista, una república socialista. Y el tío paró el taxi en el Arcén, no había mucho tráfico, entonces paró el taxi en el Arcén, se dio la vuelta así y me dijo, es que no saben lo que es el comunismo. O sea, le resultaba completamente inabordable, inabarcable, incomprensible que alguien quisiera ser comunista. Eso es exactamente lo que es el comunismo. Evidentemente el comunismo actual no es como el comunismo soviético, disimula mejor, pero conduce a lo mismo. Ahí está Venezuela, ahí está el empobrecimiento de los países, ahí está Corea del Norte. Bueno, el comunismo es una ideología totalitaria, es una ideología que niega la individualidad del ser humano, que niega la posibilidad de progresar individualmente y que niega la libertad y la diferencia inalienable de todos los seres humanos. Y en consecuencia es una ideología totalitaria y es una ideología liberticida, con mayor o menor disimulo, pero liberticida al fin y al cabo. Pero entonces, ¿qué tiene el comunismo para que siga llamando la atención con la historia negra que tiene a sus espaldas? Pues tiene una propaganda de boquilla muy bonita. Promete la igualdad, la felicidad, el acceso a todo, el cielo, ¿no? Promete el cielo en este mundo. Y bueno, y tiene representantes que son hábiles políticamente y que utilizan y aprovechan los momentos de crisis para vender su mercancía podrida y averiada. Pues Isabel San Sebastián, periodista y escritora, muchísimas gracias. Nada, a ti. Las cifras de fallecidos por la ideología comunista se cuentan por millones. Por eso choca más aún que una empresa pública homenajee a un partido que tuvo como máximo exponente a Joseph Stalin, sobre el que pesan al menos 78 millones de muertos. Luis Ventoso es director adjunto del Debate. Es increíble lo que sucede en España con el comunismo. Todavía hay ese halo, incluso podríamos llamar romántico cuando se refieren a él. El comunismo es, por suma de muertos, la ideología más letal de la historia del largo. Mao, se habla de que puede haber matado a 20 millones de personas o más, ni siquiera hay una cifra a ciencia cierta. El holocausto de Pol Pot, Stalin, que ya antes del Gulag y todas las represiones mató como a 4 millones de personas en Ucrania con el Holodomor, o las represiones comunistas en Hispanoamérica. Aún así, seguimos considerando lo que es una ideología homologable, hasta el extremo que una empresa pública española le ha dedicado un sello de correos. ¿Qué diríamos si hubiese un sello con una esvástica nazi o con una simbología Mussolini? Pues el comunismo es que es lo mismo. Bieito Rubido, director del Debate, ¿es correcto que España homenajea al comunismo a través de un sello? Forma parte de la situación de asimetría moral que se está dando en la sociedad española, donde, por un lado, parece que una ideología tan trágica en sí misma como es el comunismo, la que ha provocado a lo largo del siglo XX los mayores genocidios de la historia, tenga vigencia y sea admitida, mientras se está combatiendo a otra parte de la sociedad española que tenía que ver precisamente con el anticomunismo, como fue todo el régimen de Franco. Estamos, como digo, en una asimetría intolerable desde el punto de vista de la democracia, intolerable desde el punto de vista de un Estado de Derecho que tiene que reconocer a todos los ciudadanos por igual, e intolerable por la memoria de todas las víctimas que en España sufrieron el comunismo. España básicamente tuvo un régimen anticomunista, por encima de todo anticomunista. Y el comunismo, insisto, ha escrito una de las páginas más negras de la historia de los últimos 200 años.
El Partido Comunista sembró el terror a lo largo del siglo XX, pero en España se le homenajea con un sello promovido desde la empresa pública Correos, una tirada de 135.000 ejemplares que se venderán a 75 céntimos a partir del próximo lunes 14 de noviembre. No es la primera polémica de Correos desde que Sánchez se encuentra en la Moncloa. ¿Cuál será la próxima? Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.